Interludio primero. Acción social, actividad teológica y comunicación. La crítica de la razón instrumental. Esta autosupresión del pensamiento filosófico en términos de dialéctica negativa conduce a aporias que nos llevan a preguntarnos si tal estado de la cuestión no sería resultado de un planteamiento prisionero de la filosofía de la conciencia atenido a la relación entre subjetividad y autoconservación. Cuanto más alto se proclama y se reconoce la idea de racionalidad, tanto más crece en el ánimo de los hombres y el resentimiento consciente en el individuo y el yo. Eso lo que quiere decir es que él interpreta el malestar cada día más agudo que se registra en la cultura como una rebelión de la naturaleza subjetiva contra la codificación como una revuelta de la naturaleza. Se ocupa de los fenómenos no tan espectaculares de la integración social de la conciencia a través de los medios de comunicación de masas. Lingüístico como mecanismo de coordinación de la acción, los medios de comunicación de masas siguen dependiendo del entendimiento lingüístico. La comunicación está por ahora neutralizada por formas de organización que aseguran flujos de comunicación en una sola dirección y no reservables, como por ejemplo lo que estoy haciendo ahora. Tengo un cuaderno para leer tal y como está para hacer la realización del video, ejemplo en un teleprompter. El presentador debe decir tal y como está, pero no tiene el manejo de decir su comentario crítico y mucho menos de intervenir con el tema. Siempre es dependiendo de la escritura lingüística de la cual se maneja. Un concepto no puede aceptarse como medida de la verdad, al que siempre presuponen y procesos sociales que el pensamiento no puede considerar datos últimos e inmutables. Es como lo que decíamos anteriormente, ¿no? Hasta ver no creer. Siempre el ser humano siempre tiene que ver algo para creer que esto en verdad está ocurriendo. Como tal, la autocrítica entiende Horkheimer su tentativa de mostrar las limitaciones complementarias del positivismo y ontología. El hecho fundamental que discutimos en este estudio, el de la relación entre el concepto subjetivo y el concepto objetivo de razón, tiene que ser tratado a la luz de las reflexiones que anteceden sobre espíritu y naturaleza, sobre sujeto y objeto. Lo que en la primera parte llamábamos razón subjetiva es esa aptitud de la conciencia que se adapta sin reservas al extrañamiento de sujeto y objeto, al proceso social de cosificación por miedo de caer, sino en la irresponsabilidad y convertirse en puro juego mental. Los sistemas actuales de la razón objetiva representan, por otro lado, intentos de evitar la entrega de la existencia al azar y al ciego acaso. Bajo las ruinas de la filosofía yace también encerrada la verdad capaz de dar al pensamiento crítico fuerza negadora y trascendedora de la cosificación. La filosofía que en otro tiempo apareció superada se mantiene viva porque se dejó pasar el instante de su realización. Con esta frase se abre la dialéctica negativa. El pensamiento sirve a la capacidad de control técnico sobre y a la ilustrada adaptación a una naturaleza extrema objetivada en el círculo de funciones de la acción instrumental. La filosofía en estos tiempos no se ve considerada como una realización como tal, ni es analizada. Simplemente la gente ve lo que quiere ver, es muy objetiva, mas no piensa en que la filosofía puede decir la verdad. Según los supuestos fundamentales de la filosofía social burguesa y de la economía burguesa, todo sujeto conserva socialmente su vida persiguiendo racionalmente su propio interés bien entendido. En esta perspectiva, los atributos del espíritu, conocimiento y actividad teológica se transforman en funciones de la autoconservación de sujetos que, como los cuerpos y los organismos, persiguen un único fin abstracto: asegurar su existencia contingente.
Adorno proyecta aquí la perspectiva de una identidad del yo que solo puede constituirse en las formas de una intersubjetividad no menoscabada. La interpretación de Kant está aquí inspirada por el modelo estructural de Freud. Las formas de entendimiento interpersonal establecidas en una sociedad determinan la formación del superego, el cual resulta de las interacciones del niño con sus personas de referencia, y de esa formación depende a su vez la traza de las formas de entendimiento intrapsíquico y la traza de las formas en que el yo puede enfrentarse con la realidad de la naturaleza externa y de su propia naturaleza, la naturaleza interna. Lo mismo que Mead, Horkheimer y Adorno parten en efecto de que la individualización solo es posible por vía de socialización, de modo que la emancipación del individuo no representaría su emancipación respecto de la sociedad, sino la liberación de la sociedad misma de la atomización, esto es, de un aislamiento de los sujetos que en los periodos de colectivización y de cultura de masas puede alcanzar su punto culminante. Adorno desarrolla este concepto implícitamente comunicativo de libertad en el siguiente pasaje. Libres son los sujetos, según este modelo kantiano, en la medida en que conscientes de sí mismos son idénticos a sí mismos, pero en tal identidad vuelven también a ser no libres, en la medida en que están sometidos a la coacción de la identidad y la perpetúan. Son no libres como no idénticos, como naturaleza difusa, y sin embargo como tales son libres. Si el espíritu es un principio que solo puede poner bajo control a la naturaleza externa al precio de la represión de la interna, si es el principio de una autoconservación que a la vez significa autodestrucción, entonces la razón subjetiva, que presupone un dualismo de espíritu y naturaleza, está tan atrapada en el error como la objetiva, que afirma una unidad originaria de ambos. Tal hipostatización es consecuencia de una contradicción fundamental inherente a la condición humana. Por un lado, la necesidad social de controlar la naturaleza ha determinado siempre la estructura y las formas del pensamiento humano, concediendo así el primado a la razón subjetiva. Desde que la razón se convirtió en un instrumento de dominación de la naturaleza humana y no humana por el hombre, así quedó frustrada su propia intención de descubrir la verdad. El pensamiento moderno desliga el concepto de autocorrupción del sistema de fines supremos, el concepto se hace intransitivo. Así, la razón comunicativa no se limita a dar por supuesta la consistencia de un sujeto o de un sistema, sino que participa en la estructuración de aquello que se ha de conservar.